Álvaro trabajaba como guardia nocturno en un viejo edificio corporativo. Cada noche debía revisar los 12 pisos del edificio, pero había algo extraño. El piso 13 no existía. Según los planos, ese piso no figuraba en ninguna parte. Nadie hablaba de él, y cuando preguntó al administrador, este simplemente le respondió con una sonrisa enigmática. No existe. A pesar de la extraña ausencia, lo que más le intrigaba a Álvaro era el botón sin marcar entre el 12 y la azotea. Un botón sin número, sin indicación de ningún tipo. Cada vez que lo veía, algo en él se sentía incómodo, como si el ascensor estuviera esperando que alguien lo presionara, pero nadie se atreviera a hacerlo. El botón estaba ahí, quieto, sin propósito aparente, pero en su interior había algo que no lo dejaba descansar. Una madrugada, alrededor de las 3:11 a.m., el ascensor se detuvo de repente, mucho antes de llegar a su destino habitual. En lugar de la azotea, el ascensor se detuvo en el nivel que no debía existir. La luz del panel de botones parpadeó y el botón sin marcar comenzó a brillar tenuemente, como si tuviera vida propia. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico, revelando un pasillo polvoriento. La luz en el techo titilaba, lanzando sombras largas y extrañas a lo largo del corredor que parecía interminable. La sensación de incomodidad se apoderó de Álvaro al instante. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera más pesado en ese lugar. El pasillo estaba vacío, pero algo no encajaba. Las paredes estaban cubiertas de polvo, como si ese nivel hubiera sido olvidado por completo. La luz parpadeante apenas iluminaba el camino, dejando rincones oscuros que sugerían algo más allá de lo que se veía. Había una sensación de que ese lugar no estaba vacío. Algo lo habitaba, algo lo observaba. Álvaro, sin embargo, no se atrevió a salir del ascensor. Pensó que tal vez se trataba de un error, un fallo técnico del sistema, pero al mirar más de cerca, notó que las paredes de ese piso no coincidían con el resto del edificio. Los materiales eran más viejos, los detalles en las molduras de la puerta más desgastados, como si se tratara de una construcción separada del resto. La puerta del ascensor se cerró lentamente, pero antes de que pudiera reaccionar, el ascensor empezó a ascender nuevamente. Álvaro sintió un alivio temporal, pero algo seguía rondando en su mente. No había podido ver más allá de ese pasillo, pero la sensación de que algo estaba esperando, algo extraño y ajeno, lo perseguía. Esa noche no pudo descansar. Pensó en el ascensor, en el pasillo polvoriento y en lo que podía haber detrás de esas paredes olvidadas. ¿Qué significaba ese nivel que no debería existir? ¿Y por qué el ascensor había parado en ese piso? Algo no estaba bien, pero no podía explicar qué era. La inquietud que sentía Álvaro se convirtió en una obsesión. Las horas que pasaban en el edificio, a menudo solitario, ahora estaban llenas de una ansiedad constante. Cada vez que tomaba el ascensor y miraba hacia el panel de botones, la luz débil del botón sin marcar lo llamaba, invitándolo a presionar, a descubrir qué estaba más allá del piso 12, más allá de la azotea. Pero a pesar de su creciente curiosidad, algo dentro de él lo frenaba. Sabía que no debía. Algo en su instinto le decía que ese piso oculto no era solo un error de la construcción, sino un lugar que debía permanecer desconocido. La noche siguiente, sin embargo, decidió preguntarle al administrador del edificio sobre el extraño piso. Cuando lo abordó en la sala de descanso, el hombre parecía molesto por la pregunta, pero no dijo nada. Finalmente, con una mirada seria, le respondió: «No abras esa puerta si no tienes algo que dejar». Álvaro frunció el ceño, confundido. «¿Qué significa eso? ¿Algo que dejar?».
El administrador no respondió inmediatamente. En su lugar observó a Álvaro con una expresión que no podía descifrar. Créeme, es mejor no saber más. Si alguna vez te detienes en ese piso, asegúrate de que tienes algo en tu poder que puedas dejar atrás. Solo entonces podrás seguir adelante. Álvaro no entendió del todo, pero la advertencia lo dejó con una sensación de incomodidad aún mayor. ¿Por qué esa insistencia en dejar algo detrás? ¿Qué estaba sucediendo en ese nivel que lo hacía tan peligroso? El administrador, al ver la confusión en su rostro, añadió con un tono sombrío: Recuerda, no todos los lugares están hechos para ser visitados. Con esas palabras aún resonando en su mente, Álvaro regresó a su ronda. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba y, al tomar el ascensor, sus pensamientos seguían fijos en lo que le había dicho el administrador. La tentación de ver qué había detrás de esa puerta era más fuerte que nunca, pero, al mismo tiempo, sentía que el ascensor ya no era simplemente un medio de transporte. Ahora parecía una especie de guía, empujándolo hacia un destino que no entendía. Esa madrugada el ascensor volvió a detenerse en el mismo lugar, el piso oculto. Las puertas se abrieron, y esta vez, a diferencia de la primera vez, Álvaro no dudó. Miró el pasillo largo, oscuro, con la luz parpadeante, y salió del ascensor, dejando que las puertas se cerraran lentamente detrás de él. Se sintió extrañamente calmado, como si algo en su interior lo hubiera impulsado a dar ese paso. Avanzó unos pocos pasos y de repente lo vio. Al final del pasillo, un hombre estaba de pie, inmóvil. Llevaba un traje gris oscuro, pero su rostro era lo que realmente lo perturbó. Estaba borroso, como una pintura mal hecha. Las facciones se desdibujaban y la figura parecía moverse levemente, sin ningún tipo de rostro definido. El hombre no hacía nada, solo lo miraba fijamente, sus ojos vacíos como si no pertenecieran a ningún ser humano. El aire se volvió espeso y el frío lo envolvió. Álvaro, paralizado por la sensación de terror, presionó el botón del ascensor, pero el ascensor no respondía. El hombre en el pasillo no se movió, pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir lo invadió. Finalmente, con un sudor frío cubriendo su frente, las puertas del ascensor se cerraron por sí solas y el ascensor comenzó a moverse nuevamente. Al llegar al siguiente piso, Álvaro salió del ascensor sin mirar atrás, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Algo en ese piso lo había estado observando, y no era solo un hombre en un traje gris. Era algo más, algo que había estado esperando, algo que no debía ser descubierto. La noche después del extraño encuentro en el piso oculto, Álvaro no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura borrosa del hombre en el pasillo, su rostro distorsionado y la extraña sensación de que algo lo había seguido hasta el ascensor. Sin embargo, había algo más que no podía sacarse de la cabeza: la advertencia del administrador. No abras esa puerta si no tienes algo que dejar. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ese extraño hombre en el pasillo no le había hablado, solo lo había observado? Había algo inquietante en su presencia, algo que no encajaba en el resto del edificio, algo que estaba más allá de lo que los planos o la lógica podían explicar. De alguna manera sentía que el hombre en el pasillo, aunque vacío de rostro, estaba relacionado con el nivel oculto. Tal vez, pensó, era él quien esperaba que alguien dejara algo atrás. Esa noche, mientras realizaba su ronda, Álvaro recordó un objeto que siempre llevaba consigo, un llavero antiguo que le había pertenecido a su abuelo.
Era un recuerdo de su infancia, una pieza que siempre había llevado en su mochila, aunque no sabía por qué. Había sido un regalo de su abuelo antes de su muerte, y cada vez que lo miraba sentía una conexión con él, como si su abuelo aún estuviera de alguna manera cerca de él. Mientras pensaba en el misterioso hombre, la imagen del llavero apareció en su mente. Quizás es esto lo que debo dejar. La idea le dio miedo, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Algo le decía que el llavero tenía que ir allí, en ese piso oculto, como si el lugar lo estuviera reclamando. Al llegar al ascensor, la tentación fue más fuerte que nunca. Sin pensarlo mucho, presionó el botón que lo llevó nuevamente al piso 13. Esta vez, al detenerse, no dudó ni un segundo. Las puertas se abrieron, y al igual que la vez anterior, el pasillo polvoriento estaba allí, con la luz titilante a lo lejos, creando sombras inquietantes. Álvaro avanzó sin pensarlo, su respiración acelerada. La figura del hombre en el traje gris seguía estando allí, al final del pasillo. Esta vez su presencia era más fuerte, más palpable. El hombre no se movió, pero algo en la atmósfera lo hacía sentir aún más real, como si estuviera esperando que Álvaro tomara una decisión. Sin pensarlo, sacó el llavero de su mochila. Era un objeto pequeño, insignificante para cualquiera que lo viera, pero para él era un vínculo con el pasado, un recordatorio de su abuelo. Lo sostuvo en su mano por un momento, sintiendo la frialdad de la metal, y luego lo arrojó al suelo, dejándolo caer en el pasillo. En el instante en que el llavero tocó el suelo, las puertas del ascensor se cerraron con un estrépito. Álvaro dio un paso atrás, pero ya no pudo ver el llavero. El pasillo había desaparecido. El ascensor comenzó a moverse hacia arriba, dejando atrás el lugar oscuro y polvoriento. Al llegar al siguiente piso, Álvaro salió apresuradamente del ascensor, su corazón latiendo desbocado. No podía explicar lo que acababa de ocurrir ni por qué había dejado el llavero allí, pero algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto, que ese objeto había sido lo que el lugar necesitaba. Aún con la mente llena de dudas, se prometió no regresar al piso 13. Sin embargo, el miedo seguía persiguiéndolo. Esa mañana, cuando llegó a su puesto, encontró una nota sobre su escritorio. Al principio, pensó que era un simple mensaje del administrador, pero al leerlo, su rostro se desfiguró por el terror. La nota decía: «Gracias. Hoy tú te quedas en el piso 12». Con una sensación de horror creciente, Álvaro miró hacia el panel de botones del ascensor. El botón para el piso 13 ya no estaba allí. Ya no podía presionarlo. El ascensor ya no se detendría allí, ni nunca más. Pero había algo más que lo inquietaba. El nivel 12 no era el último piso. Y ahora, ¿quién sería el próximo que tomara el ascensor? Lucía nunca fue muy fanática de las antigüedades, pero cuando su abuela falleció, heredó varias de sus pertenencias, incluyendo un viejo marco de fotos de madera oscura que, aunque desgastado, conservaba cierto aire elegante. La fotografía que contenía era de su tatarabuela, una mujer que nunca conoció, pero que siempre había estado presente en las historias familiares. La imagen, aunque en blanco y negro, tenía algo enigmático, como si las personas en la foto fueran parte de una era lejana, más distante de lo que sus ojos podían entender. Lucía decidió colocar el marco en el salón, como un pequeño tributo a la memoria de su abuela. Al principio, el cuadro parecía encajar perfectamente con la decoración del resto de la casa, pero en los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Mientras limpiaba, notó que la foto había cambiado de forma sutil.
En la parte trasera del cristal, como si de una sombra se tratara, apareció una figura difusa, un contorno, algo que Lucía no recordaba haber visto antes. Era un rostro muy parecido al suyo, con una expresión que le resultaba extrañamente familiar, pero al mismo tiempo aterradora. Pensó que era solo el reflejo del polvo o de la suciedad que se acumulaba con el tiempo. Pero cuando observó de cerca, la figura parecía más definida, como si alguien hubiese dibujado los contornos de su propio rostro, lentamente. Al principio, Lucía descartó la idea de que algo paranormal pudiera estar ocurriendo. Era solo una coincidencia, pensó. Quizás la fotografía ya tenía algún defecto que ella no había notado antes. Sin embargo, la presencia de esa figura la inquietaba cada vez más. Por las noches, mientras veía televisión o descansaba en el salón, sentía que algo la observaba, como si el rostro de la foto estuviera vigilándola, siempre presente, siempre inmutable. Cada vez que caminaba cerca del marco, sentía una presión en el aire, como si algo invisible estuviera apretando su pecho. Una tarde, decidió examinar el marco más a fondo. Al moverlo ligeramente, vio que la figura había aumentado, como si hubiera cobrado más detalles, y ahora parecía casi tridimensional. La imagen del rostro, similar al suyo, se mostraba más vívida, con ojos muy grandes y fijos. Era como si la foto estuviera cambiando, tomando una forma más aterradora, más viva. Su respiración se aceleró al ver que las sombras en la parte trasera del cristal comenzaban a moverse, como si el rostro estuviera sonriendo lentamente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Desesperada por entender lo que estaba pasando, fue a consultar con una amiga cercana que siempre había tenido un interés en lo paranormal. Cuando le mostró la fotografía, la amiga no dijo nada al principio, solo la observó detenidamente. Finalmente, con un suspiro, le dijo: «Eso no está bien, Lucía. Debes deshacerte de esa foto. Ya no es solo un recuerdo, es algo más, algo que está tomando forma, algo que quiere quedarse». Lucía, aterrada, no sabía qué hacer. ¿Cómo podía una simple fotografía cambiar de esa forma? ¿Por qué había comenzado a verse a sí misma en la imagen? Con la mente llena de dudas, decidió dejar la foto en un rincón y no prestarle más atención. Pero cuando se dio vuelta, el rostro volvió a mirarla, como si le estuviera advirtiendo que no podía escapar de su influencia. Después de la inquietante experiencia con la fotografía de su tatarabuela, Lucía comenzó a notar algo extraño en su casa. Cada noche, al caer la oscuridad, el ambiente del salón cambiaba. Un frío inexplicable comenzaba a envolver la habitación, y aunque las ventanas estaban cerradas, una densa niebla se arrastraba por el suelo, como si la atmósfera misma estuviera transformándose. No había humedad en el aire, pero la niebla seguía apareciendo cada noche, cubriendo el suelo con una capa espesa. Lucía trató de ignorarlo al principio, pensando que quizás la casa tenía algún problema con la ventilación, pero la sensación de extrañeza solo aumentaba. La niebla no solo estaba en el suelo, parecía moverse, como si algo invisible estuviera arrastrándose por la habitación. Cada vez que entraba en el salón, sentía una presión en el aire, como si alguien estuviera observándola. Al principio, solo se limitó a notar la niebla, pero pronto las luces comenzaron a parpadear sin razón alguna. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del marco de la fotografía, Lucía notó algo inquietante. En el cristal de la foto comenzaron a aparecer huellas, como si alguien las hubiera dejado desde el interior del marco. No pudo evitar dar un respingo al ver que las huellas eran pequeñas y delicadas,
como si un niño hubiera tocado el cristal desde adentro. Al observarlas más de cerca, vio que las huellas se iban extendiendo, cubriendo la parte trasera de la foto, como si alguien intentara salir del marco. El aire frío se hizo más denso y Lucía sintió como la temperatura en la habitación descendía drásticamente. Decidió ir a la cocina para calmarse, pero al regresar al salón, vio que las huellas ya no solo estaban en el cristal. Algo más había ocurrido. La fotografía, que antes parecía clara, ahora estaba borrosa, como si la imagen de su tatarabuela se estuviera desvaneciendo poco a poco. La sensación de que algo estaba mal la invadió por completo. Esa noche, mientras intentaba dormir, despertó de repente con la sensación de que alguien la estaba observando. Giró la cabeza y vio, con horror, que la niebla no solo estaba en el salón, sino que ahora se había extendido por todo el pasillo, como si alguien la estuviera siguiendo. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro, una voz suave, apenas audible, que susurraba su nombre. Lucía, paralizada por el miedo, no pudo moverse. El susurro continuó, cada vez más claro, como si viniera de dentro de la fotografía. «Ayúdame». Lucía se levantó, temblando de miedo, y al mirar la foto, vio que la figura de su tatarabuela había cambiado. Ya no era solo una figura borrosa, sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una intensidad que no había visto antes. En ese instante, la niebla la envolvió por completo, y Lucía sintió que algo estaba saliendo de la fotografía, algo que no debía estar allí. Lucía no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido esa noche. La niebla, la fotografía que parecía tomar vida, la voz que la había llamado. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero algo en su interior le decía que debía hacer algo. La sensación de que algo oscuro la acechaba se había vuelto insoportable. La figura en la foto, su tatarabuela, parecía haberla reconocido, y ahora la voz seguía resonando en su cabeza. «Ayúdame». Decidida a terminar con todo eso, Lucía recordó lo que su abuela siempre le había dicho. La familia debe estar unida, incluso después de la muerte. De alguna manera se dio cuenta de que la fotografía de su tatarabuela estaba buscando algo, quizás un vínculo, algo que la ayudara a descansar en paz. Pero, ¿qué podría ofrecerle? ¿Cómo podía deshacerse de esa presencia sin dejar algo más a cambio? Finalmente, pensó en lo único que podría hacer: llevar la foto a la tumba de su abuela, en el cementerio, y dejarla allí. Quizás, pensó, eso sería suficiente para liberar a la imagen de la tatarabuela y poner fin a la extraña conexión que se había creado. Con el corazón pesado, Lucía tomó la fotografía y salió en silencio de la casa. El aire frío de la mañana la envolvió mientras caminaba hacia el cementerio. Cuando llegó, se dirigió a la tumba de su abuela, que estaba justo al lado de la de su tatarabuela. Sin dudarlo, colocó el marco sobre la tumba, entre las flores que su abuela había dejado allí años atrás. Dejó la fotografía como un tributo, esperando que su tatarabuela finalmente encontrara la paz que parecía estar buscando. Al volver a casa, un alivio momentáneo la invadió, como si el peso de la foto se hubiera levantado de sus hombros. Pensó que todo había terminado, que la conexión con el pasado había sido rota. Pero cuando entró al salón, vio algo que la hizo detenerse en seco. El marco estaba allí, sobre la mesa. No había sido movido, pero lo que había dentro era diferente. En lugar de la imagen de su tatarabuela, ahora había una nueva foto. La foto era de Lucía, tomada mientras dormía en su cama. Su rostro estaba sereno, pero la figura en la esquina de la habitación, que al principio pensó que era un juego de luces,
ahora parecía mucho más tangible. Era una figura oscura, congelada en el rincón, mirando hacia ella con una expresión que no podía entender. La figura se encontraba en la misma posición que en la foto original, pero ahora la imagen era mucho más nítida, más definida. Volvió a mirar la parte posterior de la fotografía y vio una inscripción que la hizo estremecerse. Ahora tú eres el recuerdo. Lucía tembló, incapaz de moverse. La sensación de que algo se había intercambiado la invadió. Había dejado a su tatarabuela en la tumba, pero ahora ella misma había sido capturada en la foto, atrapada en el mismo ciclo del que había intentado escapar. La figura de su tatarabuela ya no era la que observaba desde la foto, sino ella misma, convertida en un recuerdo, una presencia que se desvanecería con el tiempo. Con el corazón acelerado, Lucía intentó salir de la casa, pero cada paso que daba parecía más pesado, como si la atmósfera se hubiera vuelto aún más densa. La fotografía en el marco parecía seguirla, como si estuviera destinada a quedarse allí, observándola. No había forma de escapar de lo que había sucedido. Ahora, el intercambio había sido completo.